El doctor Cipriano Sotelo, aquí con nosotros en Cable Noticias. ¿Cómo está, doctor? Mi querido Chava, ¿cómo estás? Muy bien. Ya empezó el frito, ¿no? De diciembre. Aquí, ¿cómo está el clima? Está rico. Está rico, ¿ah? No, sí, está rico. Aquí se mantiene casi siempre todo el año, sí. Todo el año. Ahora estamos temblando, ¿no? Sí. Sí, pero Estamos seguramente fríos. nuestros... Es que muchas noticias nos dejan fríos. Sí, de veras. ¿No? Sí, hay muchas noticias, sobre todo los lunes, ¿no? Sí, caray. Los lunes se juntan de toda la semana. Sí, del fin Sí, de semana. hay noticias interesantes que vale la pena comentar. Bueno, a ver, Richard, la semana pasada, a través del WhatsApp, bueno, yo decía, vamos a preguntarle a quienes conocen de leyes qué diablos puede pasar, perdón por la expresión, con esta solicitud de juicio político, revocación de mandato o lo que sea, que iniciaron un grupo de regidores ante el Congreso local, porque decía el secretario municipal del ayuntamiento, creo que hasta los diputados están confundidos y no saben ni qué va a pasar, ¿no? Y alguien del auditorio, Richard, ¿qué decía? Enséñaselo al doctor, por favor. Dice, pues invita a mi novio, el doctor Cipriano, el mejor abogado del mundo, y nos ilustre con el caso del Cuau. No, qué padre mensaje. Padre mensaje. Y Sí, es real, ¿eh? Es una persona que nos sigue todas las noches. Dice, pues pregúntale al doctor y lo tienes. Fabuloso, claro, tocamos ¿No? el tema con mucho A gusto. ver, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Existe o no la revocación de mandato? No existe como tal en la Ley de Participación Ciudadana. Existía como tal, fue reformada por el Congreso del Estado y solamente quedaron 4 figuras jurídicas que inclusive todavía no pueden tener mucha claridad porque la reglamentación no está todavía dada ni aprobada. Pero sí hay rendición de cuentas, Sí, hay plebiscito, sí, hay referéndum e iniciativa popular. ok, La revocación del mandato existía y la eliminaron. sí me acuerdo. No hay. Entonces, hasta ahorita el Congreso del Estado no tiene revocación de mandato, pero sí habría que ser muy responsable y comentar que hemos hecho un análisis de lo que dice la Constitución del Estado de Morelos y en el artículo 41, fracción cuarta, se establece una figura jurídica muy interesante. Dice ese artículo 41, en su fracción cuarta, que el Congreso del Estado podrá revocarle el mandato al presidente municipal de cualquier municipio de Morelos cuando no pueda justificar los requisitos de elegibilidad. Esa reforma data de 1983, cuando todavía no existían los tribunales electorales como tales y no habría la oportunidad de poder inconformarse una vez que pudieran tenerse datos que determinaran que quien llegó a un cargo, en este caso un edil, no reunió los requisitos de elegibilidad. Que se Hoy debe en día, entender, perdón por la interrupción, elegibilidad que tenga la cualidad para desempeñar el cargo. sí, que tenga los requisitos que señala la propia norma, en este caso electoral, y que van desde ser ciudadano mexicano, Ok, desde tener la residencia, bien. desde no estar impedido legalmente, no tener un antecedente penal por delito doloso, por ejemplo, tener desde luego la mayoría de edad, toda esa serie de requisitos, son Bien. requisitos de elegibilidad, es un derecho establecido y una obligación constitucional de votar y ser votado. Pero si tú pretendes que seas votado, entonces tienes que reunir una serie de requisitos que esencialmente son esos. En este caso concreto te quiero comentar que el Congreso del Estado sí tiene esa facultad legal en la Constitución local. Sin embargo, también habría que ser muy, muy objetivo y la Constitución del Estado no puede estar por encima de la Constitución Federal. Eso es muy importante. Estamos en un sistema jurídico-político donde hay jerarquía de leyes. Y las leyes máximas de este país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula todo el país, y los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República y avalados por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Senadores en este caso. Entonces, habría que hacer un análisis de lo que dice la Constitución Nacional y lo que dicen tratados internacionales y luego ver la del Estado para ver si hay puntos encontrados. Ok. Y ahí encontramos nosotros que en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se le delega la facultad de analizar los requisitos de elegibilidad a un candidato al Tribunal Electoral. Ok. ¿Qué quiere decir entonces? Hay una inconsistencia en la Constitución Federal que le da la facultad al Tribunal Electoral para analizar estos casos y la inconsistencia es que la Constitución de Morelos también tiene esa facultad para el Congreso del Estado. Entonces aquí, ¿a cuál le hacemos caso? A la que está superior jerárquicamente arriba, en este caso la Constitución Federal.
la Constitución dice, no, momento, es el Tribunal Electoral. Y entonces, en automático, aquí hay una inconstitucionalidad de la Constitución estatal. ¿Qué implicaría, desde nuestro particular punto de vista, que en una controversia constitucional se vendría abajo la decisión que pudieran tomar los diputados si fuera aprobatoria? ¿Este recurso lo promueven ante la Suprema Corte? Exactamente. Los ministros de la Corte son la autoridad competente que podría tomar decisiones, y te explico por qué. En este caso concreto, el municipio de Cuernavaca es una autoridad, no Cuauhtémoc Blanco. El municipio de Cuernavaca es representado por Cuauhtémoc Blanco. Y el Congreso, representado por los diputados, es otra autoridad. Entonces, ¿quién dirime la controversia entre dos autoridades? Cuando hay una ley que se aplica que contraviene la Constitución, la Corte, como órgano regulador, es el encargado de decir si efectivamente se tiene razón o no. Entonces, una controversia es el camino adecuado y ya los ministros determinarán si efectivamente se tiene la razón o no. Ahora, te quiero comentar algo muy interesante, porque el artículo 115 de la Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, te regula toda la autonomía de los municipios. Y te dice en la fracción primera, párrafo tercero, te dice, los estados de la República, a través de sus legislaturas, podrán revocar el mandato a un presidente municipal por causas graves. Pero la Constitución de Morelos no enumera ninguna causa grave. Entonces ahí hay una inconsistencia jurídica. Si los diputados hubiesen establecido, se consideran causas graves tal y tal y tal, entonces tuvieran un fundamento para poder revocarle al presidente municipal el mandato, y todavía aún así el presidente establece el momento. Si tu Congreso es cierto que dijiste que es causa grave, para mí no es grave, porque esta facultad la tiene el Poder Electoral, el Poder Judicial Electoral. Y aquí también habría chance de una controversia constitucional. Entonces el asunto está interesante desde el punto netamente jurídico, porque los diputados sí tienen esa facultad. Pero yo francamente le veo posibilidades al alcalde, si promueve una controversia, de ganarles el juicio a los diputados. Ahora entiendo, primero los regidores, principalmente del PSD, llegan y tramitan Hacen una petición. Una petición. Solicitan la revocación de mandato o juicio político, o las dos figuras, y luego los diputados terminan por decir no, porque no se va a venir abajo, y ellos se erigen, ¿no? Firman por ahí una solicitud, 17 de 30. Así es. Entonces estamos hablando ya de dos solicitudes que están en curso de manera paralela. Sí, pero te explico. Es que la propia Constitución del Estado de Morelos, en su artículo 41, dice que a petición del gobernador o del 50% más uno de los diputados, podrán solicitarle al Congreso del Estado la destitución del alcalde. Ojo, ellos pueden hacer la petición, el gobernador o el 50 más uno de los diputados. Y luego te sigue diciendo, y procederá a la revocación del mandato cuando se reúna la mayoría calificada, es decir, 21 diputados en adelante. Entonces la petición basta que sean 16, que es la mitad del Congreso, 15 más 1. Por eso, pero no faculta a los regidores. Por eso los regidores, cuando lo solicitan, no hacen caso a la petición y dicen, bueno, se tiene por hecha tu manifestación, pero la ley a ti no te faculta. Sin embargo, los diputados hacen suya esa petición. Con las mismas causales. Con las mismas causales y todo. Y la avalan con 17 votos. Y con eso pasan el primer filtro. Se va al segundo filtro, que es donde la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, según hemos analizado, a través de lo que ustedes mismos han publicado, y ahí se le tiene entonces que citar al alcalde, escuchar cuáles son sus argumentos y proponer el fallo de revocación de mandato o no revocación de mandato. Si la Junta de Gobernación, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado determina que es procedente, entonces remitirá ese fallo al Pleno del Congreso para ver cuántos diputados votarían a favor y cuáles en contra. Y en el supuesto que fueran 21 en adelante, entonces procedería a revocarle el mandato al presidente. Pero desde luego él estaría en condiciones de debatir ese fallo, ¿no? Ya antes o después, para lograr una suspensión o no. Eso ya se va a ir viendo en el camino, pero a grandes rasgos está así el tema. Hemos visto muchísimas controversias constitucionales, muchísimas, pero lo cierto es que los abogados sabemos que ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución. Y aquí, si hacemos nosotros un análisis de la jerarquía de leyes, tenemos la Constitución hasta arriba del país entero. Por debajo están las leyes federales, luego las constituciones estatales, y luego las leyes estatales, luego los reglamentos y luego las circulares, en ese orden.
Entonces, una constitución está en tercer lugar de importancia cuando es de un Estado. No le puede debatir jerarquía a la máxima ley, que es la Constitución Nacional. Por eso, desde nuestro particular punto de vista, yo creo que ahí en la Constitución Nacional es donde deben venir las causas. Y como no se ajustan estas causas, creo yo que al final de cuentas se puede venir abajo la decisión que tomen los diputados en el supuesto que aprobaran la destitución del alcalde, su revocación de mandato. ¿Qué dijo Raúl Carrancá? ¿Es procedente? Yo leí una declaración del doctor Carrancá, una persona, ojalá y no esté viendo, le mando un abrazo fuerte, un jurista de enorme calidad académica y también ha litigado mucho tiempo. Y él dijo, fíjate, se publicó por ahí una nota donde él decía, yo sostengo que es procedente el juicio político contra el alcalde. Entonces yo creo que mi maestro estaba confundido, creo, porque él hablaba de un juicio político y no una revocación del mandato. Y él decía ahí, según se publicó la nota, que era inminente la destitución del alcalde. Pero expuesto, como yo ya antes lo he mencionado, con jerarquía de leyes, creo que probablemente, si se hace una nueva entrevista a nuestro querido doctor, probablemente pueda ya tener bien definido el planteamiento del problema y probablemente coincida con nosotros. Si no, pues también es respetable, ¿no? Hay puntos de vista en contra, habrá compañeros abogados que nos estén viendo en casa y que discrepen con lo que decimos, y es válido. El derecho es para eso, para discutirse. Entiendo, Tosi. En suma, son varias etapas procesales. Es así, ¿no? Es así. La primera es darle el visto bueno, como ya se hizo por los 17 diputados. El segundo, pasar a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, donde se va a analizar el contexto y se va a citar al alcalde. Y tercero, someter a consideración del Pleno de Diputados, de los 30 diputados, cuál sería su opinión. Si se juntan los 21 votos, entonces le podría ser efectivo al alcalde precisamente esa destitución. Pero el alcalde tendría la oportunidad, porque la Constitución así lo exige, de poder defenderse y aportar algunos medios de prueba para que los señores legisladores hagan un balance, vean pros y contras y si al alcalde le asiste o no la razón. Y en todo caso, si determina que aún así es procedente, bueno, también estará un poder judicial atento a petición del propio alcalde para que participe y diga, a ver, momento, señores, quietos, esto es así, ¿no? Y tomar la decisión en definitiva. Pero mira, desde el punto de vista netamente democrático, mucha gente no se entiende, ni yo tampoco. ¿Cómo los legisladores pretenden revocarle el mandato a alguien que fue electo por la mayoría de la gente? Y no es por Cuauhtémoc Blanco, el alcalde que sea o el gobernador que sea, ¿no? O el presidente de la República. Si la gente ya lo sostuvo y la votación así le benefició, desde luego sí por causas graves. Imagínate, tenemos a un presidente municipal ladrón, violador, ligado con el narco. Ahí están esas causales. Pero tomar en consideraciones causales que ya fueron materia de análisis incluso en las impugnaciones, yo creo que estamos atentando contra la propia lógica de la norma. Pero bueno, ahí están las leyes y ya la Corte va a tener su veredicto en su momento. Parafraseando esta conversación telefónica de Julio Yáñez y el supuesto empresario, no, la expulsión de un alumno no depende pues de 30 alumnos. De 30 alumnos. Híjole. Oye, pero parece ser que el PSD se deslindó, ¿no? Y dijo que no es la voz de Julio, que no tiene nada que ver, que es un montaje. Pero bueno, y escuchándola, pues parecería que sí es, ¿no? Pero yo no me atrevo a hacer esa afirmación, ya tendrá seguramente los técnicos que emitir una opinión especializada. Pero está interesante el audio, ¿no? Porque parece ser que se vaticinaba precisamente lo que está aconteciendo ahora. Y bueno, ha pasado parte de lo que ahí se dice. ¿Qué nos hace pensar entonces que efectivamente vendrá la destitución como consecuencia? Y si no viene... La expulsión de la escuela. La expulsión de la escuela. La expulsión de la escuela de ese alumno. Y si no fuera así, bueno, pues entonces probablemente tenía razón Julio y ese audio no es de él, ¿no? Pero hay mucha historia todavía aquí que contar. Nosotros hacemos un análisis netamente jurídico y creo pues que los lineamientos los dicta la propia Constitución Nacional. Aunque una Constitución estatal diga lo contrario, evidentemente el principio de supremacía constitucional no permite que ninguna ley inferior le debata el hijo al papá, jurídicamente hablando. Sí. El hijo, que es la Constitución de Morelos, no le puede decir al papá que estás mal, que es la Constitución Nacional. Así lo vemos nosotros, haciendo más o menos una comparativa. Y creemos que la Corte, a final de cuentas, va a tener que emitir el fallo. A veces los fallos de la Corte nos gustan o no nos gustan, pero bueno, es la máxima autoridad. Aquí nosotros consideramos, acorde con los antecedentes, que pudiera favorecer a Cuauhtémoc Blanco si es que impugna esa resolución de darse.
Bueno, el tema va a seguir dando. Seguramente. Y pues Seguramente. nosotros lo vamos a seguir consultando porque Bueno, con así gusto. con manzanitas. ¿no? Excelente, claro que sí. Como el Claro que maestro, sí. como el maestro de Aquí la estamos escuela. hablando. El maestro de la escuela. Gracias, doctor. Gracias, al contrario. Regresamos después de la pausa.